Nacimos para ser ilimitados, es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia dónde desde la cual voy a compartir todo lo que surja en estos episodios. La pregunta que propone este episodio y por el cual nace este episodio es, ¿somos casualidad o diseño divino? Y para eso te voy a compartir alguna evidencia científica, alguna que otra anécdota, curiosidad y también reflexiones, cuestionamientos, posturas personales, etcétera, para que vos puedas sacar tus propias conclusiones, para que tomes postura o no, pues libre albedrío. Y antes de seguir, como siempre, agradecerte porque estás acá, sugerirte, pedirte que te suscribas, actives la campanita, si te gusta el episodio le des like, si tienes dudas, si propones nuevos temas, si querés compartir alguna experiencia, comenta también aquí abajo. Y por supuesto, si te resulta valioso y consideras que puede ser también beneficioso para alguien más, difundilo compartiéndolo. Todo esto no es únicamente para mí o para que los episodios sigan existiendo, sino también para alimentar tu propio algoritmo, no solo el de las plataformas y redes sociales, sino también tu propio ser. Esto ya lo hablé en otro episodio, si no lo viste, lo podés ir a buscar. Antes de empezar a desarrollar los temas de hoy, te voy a hacer una pregunta y al final del episodio te voy a compartir una segunda pregunta. La primera es si crees en Dios. ¿Sí o no? Creo que la mayoría de las personas que vienen siguiendo este podcast creen en Dios. No estoy hablando de una religión, sino simplemente de creer en Dios. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar o vamos a empezar con una anécdota del universo científico. Vamos a hablar de Einstein para abrir este tema de hoy. Una anécdota que algunos dirían que fue como un gran error en la carrera científica de Einstein. Tal vez el único, esto es una acotación mía, pero obviamente los del universo científico deben saber muchísimo bueno, de toda la trayectoria de Einstein. A nosotros no nos interesa saber toda la trayectoria y nada de eso, para esto en particular, pero estoy segura que todos sabemos quién es Einstein, así que tampoco es necesario. No solo me permite abrir el tema de hoy, esta anécdota, sino que también tiene mucha información valiosa de temas que hemos hablado en episodios anteriores, aunque no tengan que ver exclusivamente con el título de hoy. Ya vamos a eso. ¿De qué va la anécdota? Estaba Einstein estudiando alguna cuestión de la densidad de los cuerpos y de la curva de tiempo-espacio, etcétera, cosas muy técnicas que no vienen al caso. Tampoco las podría explicar. Simplemente en su investigación, sus cálculos, sus estudios, no estaba del todo convencido con lo que los cálculos y los números que estaba obteniendo, porque esos cálculos daban por hecho, o sí, solapadamente daban por hecho, de que el universo era dinámico. Es decir, que el universo estaba en expansión o en contracción. Hoy nosotros sabemos, a partir de evidencia científica, que el universo está en expansión. Sin embargo, en aquella época, no solo no se sabía del todo, o sea, no se sabía, sino que consideraban y estaban convencidos de que el universo era estacionario, era como estático, por decirlo de una manera. Y Einstein no era la excepción. Einstein daba por válida esa idea. Como él estaba convencido de que el mundo era estacionario, no aceptaba sus propios cálculos. Consideraba que había algún error en esos números. Entonces descartó todo eso en su trabajo y buscó una alternativa como para hackear. Buscó una alternativa por la tangente, como diríamos, y dijo, bueno, voy a hacer una ecuación que me ayude a explicar esto, considerando el universo estacionariamente, ¿no? Como que es estacionario. El tema de esto es que sacó una ecuación que le llamó la constante cosmológica.
explicaba eso que él quería responder y saciaba esa búsqueda en ese momento de lo que él estaba investigando. Bueno, todo el mundo aplaudió, se aceptó en el universo científico, etcétera, hasta que unos años después, un astrónomo, Hubble, creo, no sé si se pronuncia así, bueno, por observaciones y demás, saca la conclusión, van como abriendo y aceptando esta conclusión, esta idea de que el universo sí está en expansión. Cosa que, vuelvo a decir, años antes no se creía, por lo cual Einstein había descartado todo ese trabajo de todos esos números y sus cálculos. Bueno, ¿qué pasó? Einstein aceptó que se había equivocado. Fin, ¿no? No deja de ser como fue todo seguramente en el universo científico, como, oh, Einstein se equivocó. Pero más allá de eso, acá hay un plot twist también, y es que cuando ven esto de la expansión del universo y empiezan a estudiar esto, el universo, la expansión del universo no es desordenada. La aceleración de esa expansión tiene una constante. Y el plot twist es que esa constante, ese número, esa ecuación que explica la aceleración de la expansión del universo, es la constante cosmológica que había calculado Einstein años atrás, cuando no podía aceptar otros cálculos, porque según él el universo era estacionario. Este es el plot twist de que el cálculo de él estaba perfecto y tenía una aplicabilidad en el universo, independientemente de que no nació o surgió exactamente desde el uso que se le hizo se le dio después o se comprendió después, sino que, bueno, en ese momento había sido un Einstein buscando una alternativa porque no aceptaba esta idea de que el universo era expansivo en ese momento. Y acá viene como esta mini reflexión relacionada con los episodios anteriores, en los que ya hemos hablado de qué ocurre cuando nosotros solamente nos basamos en nuestro pasado y en aquello conocido, en aquello que damos por válido. Lo hablé en el episodio de Abrirnos a Recibir, cuando te cuento del SAR, un poco. Lo hablé en el episodio de Controlar versus Confiar. Ahí te cuento un poco más cómo funciona el cerebro. Y en el episodio de los enemigos de la abundancia, de toda abundancia, también, cuando hablo del subconsciente y de los procesos aprendidos del cuerpo. Pero está todo esto por detrás, ¿no? Incluso Einstein. Nadie se salva, por decirlo de alguna manera, de este funcionamiento del cerebro. Einstein no en ese momento que él decide descartar todos sus cálculos, no estaba viviendo el momento presente. Einstein estaba aferrado a una idea que había dado por válida en su pasado. Por ende, consideraba totalmente erróneo y equivocado cualquier cálculo que demostrara algo diferente a lo que él cree. Así que un ejemplo de todo esto que venimos hablando en episodios anteriores para tener en cuenta. Obviamente tiempo después aceptó, se movió de ese lugar y demás, pero bueno, a todos nos pasa, si le pasa a Einstein, que sabemos que era un genio y demás, y que vivía de alguna manera en un tiempo, desafiaba esta idea de tiempo que tenemos nosotros. Bueno, incluso a él le pasaba que estaba aferrado a sus ideas y a lo conocido y a lo aceptado y validado en el pasado. Dicho esto, vamos a seguir avanzando con esto de la constante cosmológica. Voy a hacer un intento de graficar la constante. Obviamente esto va a ser a mano alzada y la idea no es que sea perfecta ni nada, simplemente a fines educativos y prácticos. Los cálculos científicos hablan que desde el momento del Big Bang, que es la teoría que dan por válida en este momento, lo digo así porque pues la ciencia tiene un camino por
un camino, sí, un recorrido inmenso por seguir descubriendo estas cuestiones, respondiendo incógnitas, etcétera. Desde el momento del Big Bang está esta aceleración expansiva. El momento de ¡pum! Listo. Hay una velocidad, una aceleración constante, que es este número que decía yo de la constante de Einstein, como lógica. No sé si es algo así como un número 0,00 120 dígitos y termina en tres numeritos, 139, 138, no me acuerdo cómo es el número preciso. Y en esta constante hay como dos enfoques, dos posturas. Una es algo que llamaron el principio antrópico fuerte. Y es que esa constante es tan perfecta que no hay otra forma de, como que no consideran otra opción de que el universo fue prácticamente creado para que exista el ser humano. ¿Por qué? Porque si ese número 0, tuviera un dígito menos o un dígito más, o el último número en vez de ser 9 fuera 8, o en vez de ser 7 fuera 6, el número que sea, que no me interese la precisión del número, sino que al ser tan preciso ese número, esa pequeña diferencia en en esa constante, esa pequeña variación, haría que este mundo colapsara. Y por ende, el humano no existiría. O en su defecto, por esto quería dibujar la constante, que no me hagan caso. Bueno, voy a poner por algún lugar por acá el dibujo de una constante porque no me lo toma la cámara. Es muy clarita la lapicera. Pero de todas maneras el tema es el siguiente. Si esa constante fuese mayor, el universo, la velocidad de aceleración del universo, no permitiría el desarrollo suficiente de la materia y de la conciencia, de una vida con conciencia, de un ser humano en este caso. Y si en la velocidad de aceleración, la constante de aceleración, fuese inferior, el mundo no se hubiera expandido de tal manera, sino que hubiera colapsado. Con lo cual, es tan precisa y tan perfecta esa constante que el principio antrópico fuerte sostiene que el universo fue prácticamente creado para que se desarrolle una vida como la del ser humano, para que el humano exista, para que vos existas, para que yo exista. Luego viene esta otra teoría que es menos, que sostiene un poco menos esto, porque de hecho se llama principio antrópico débil. Y es que ellos dicen que en esta expansión que se dio a partir del Big Bang generó múltiples universos y en esa multiplicidad de universos, con multiplicidad de aceleración y de velocidad, existen algunos de esos universos donde no es posible la vida humana y nosotros simplemente hemos nacido en aquel universo en el que la constante de aceleración permite la existencia de vida humana. O sea, principio antrópico débil, bueno, tienen un poquito más la idea de, bueno, hay una billonada de universos y nosotros existimos en aquel que es posible existir. El principio antrópico fuerte, los que sostienen esa postura es, este universo que existe, en el que nosotros existimos, ha sido diseñado y creado para que nosotros existamos. Ahí mi mirada y mi reflexión es, podés demostrar una teoría, una constante y podés sacar conclusiones al respecto. Sin embargo, si existe un Dios, ¿serías vos capaz de decir por qué ese Dios o para qué ese Dios creó este universo? Más allá de eso, de si estamos en el universo, en el único universo posible y hay cientos de millones más y casualmente estamos acá porque en este sí se podía, o
si realmente este universo fue creado para la existencia, para que sea posible la vida humana. En cualquiera de los dos enfoques, la realidad es que a mí me maravilla esto de la precisión matemática en todo. Y esto, yo soy cero formada y especializada en nada de esto matemático. Sin embargo, todo descubrimiento tiene detrás un lenguaje matemático que lo explica. Por eso se habla de que sí existe esta inteligencia superior, que no hay algo azaroso en este universo y en ningún otro, si es que la teoría de los múltiples universos de diferentes aceleraciones también fuera real, entre comillas. Entonces, en esto que me maravilla a mí y a mucha gente ya lo tiene como asumido y tal vez no le maravilla tanto, pero la realidad es que todo esto que se descubre a través de la ciencia está tan perfecto, es sí, está tan claro que detrás de esto hay un lenguaje perfecto. Antes de seguir, me parece que viene al caso en este comentario, hay evidencia científica de la existencia de Dios. De hecho, hay un libro que se llama así, José Carlos, creo que es, bueno, no me acuerdo el apellido, es el autor, Nueva evidencia científica de la existencia de Dios, algo así. Digo, lo puedes buscar. Sin embargo, esta evidencia científica no necesariamente comprueba la existencia de un Dios como el que personifican o caracterizan las distintas religiones, ya sea monoteístas o que ya sean politeístas. Pero sí comprueban, mediante evidencia científica, que existe esta inteligencia superior. Hay un poder creador superior que está por detrás, que está por encima de todo esto que existe. Anecdóticamente también, y aunque no creo que sea azaroso, es esto de la investigación del genoma humano. Uno de los investigadores, Francis, ay, no me acuerdo cómo, seguramente lo tengo anotado por acá, era un ateo, era ateo. Y este hombre, al terminar la investigación que llevó varios años, yo me acuerdo que era chica cuando estudiaban el genoma humano, no me acuerdo los años, pero cuando terminó su investigación, esta persona no solamente había dejado de ser ateo a partir de lo que investigó y descubrió que investigaron y descubrieron en el genoma humano, sino que pasó a ser incluso asesor científico del Papa. Y déjenme ver el nombre. Sí, Francis Collins. ¿Por qué? Porque esta persona se convirtió. Generalmente las personas del mundo científico, yo al menos tengo como este preconcepto de que son personas más volcadas a lo terrenal y no a lo espiritual, a lo místico o a lo elevado o como esotérico, como le quieran llamar. Y sin embargo, personas que eran ateas, tal vez del mundo de la ciencia, de hecho hay varias anécdotas del mundo de la ciencia, pero a partir de sus propias investigaciones científicas se convierten al teísmo, por decirlo así. No necesariamente una religión específica, ¿no? En este caso, que esta persona haya terminado siendo asesor del Papa y qué sé yo, bueno, eso es algo como anecdótico, me parece que no es tan, no viene tanto el caso de esto, sino el hecho de, siendo ateos, en un universo como la ciencia, a partir de su propia investigación, y como no fue el único, voy a decirlo en plural, más de un ateo en el universo de la ciencia, a partir de sus propias investigaciones científicas y de los resultados y lo que obtuvieron y descubrieron, se convirtieron al teísmo, aceptaron, asumieron o decidieron que no encuentran otra explicación a tanta perfección, a tanto lenguaje superior, inteligencia superior detrás de todo esto que investigan, no hay otra respuesta a que realmente existe un Dios. Esto es la conclusión de muchos de estos científicos, como decía. Entonces, esta persona de la investigación del genoma humano
detrás del genoma humano descubren este lenguaje tan perfecto que los lleva a esta persona a decir justamente eso. No hay forma de que detrás de esto no haya una inteligencia superior, un Dios. De todo esto que vengo compartiendo y más otras cuestiones que estuve leyendo o escuchando, algo que me queda como muy marcado es esto de el asombro ante la creación de muchos de estos ateos que se transformaron, convirtieron ateístas, aunque en realidad algunos sostienen que el ser humano es teísta por naturaleza, es decir, que los ateos hacen un esfuerzo intelectual para decidir ser ateos. Hay estudios, por ejemplo, que comprueban que incluso los ateos tienen esa tendencia teísta cuando se trata de test rápidos sí, comprobaciones rápidas, porque claro, no hay en esa velocidad, en ciertas velocidades de estas evaluaciones o pruebas, no hay tiempo de desarrollar un concepto intelectual o una racionalización, sino que solamente se pone de manifiesto algo intuitivo, impulsivo, reactivo, y que ahí queda de manifiesto que también tienen una naturaleza, tenemos todos una naturaleza teísta, más allá de que después intelectualmente tomemos una decisión de creer o no creer en Dios o en cualquiera de las religiones. En mi caso, yo sí creo en Dios, yo sí fui formada, de hecho, en una religión, en la fe católica. Cuestiono mucho, ya lo saben, lo planteo y lo comparto en este podcast, pero también en un montón de otros contenidos que habrán o que encontrarán míos por ahí. Cuestiono mucho las religiones como instituciones, los enfoques, cualquier enfoque de religiones y no religiones que busque someter, que busque dominar la conciencia humana. Lo que me queda puntualmente de esto es el asombro ante la creación, como decía antes. Esto de que los científicos pueden verlo desde lo que ellos mismos investigan, pero que también estoy segura de que a vos te ha pasado, a mí me pasa, en cada situación de contemplación, de, de admirar la belleza de la naturaleza, la perfección que hay en la naturaleza. Yo no me voy a poner a calcular la matemática detrás de una planta, ni la velocidad de aceleración de un río, ni ninguna cuestión detrás de eso, simplemente ese momento de apreciación, de contemplación, que ojalá tengas a diario, y si no es así, acá viene la propuesta de hoy, que te permitas esos momentos de contemplación, y si los tenés a diario, bueno, tal vez que sean cada vez mayores en tiempo y también en profundidad, ojalá. Yo me maravillo mucho con la creación y me maravilla o me asombra que estas personas que muchas veces vemos como demasiado racionales, que se vuelcan o que están más caracterizados como racionales, sí, aquellos dedicados a la ciencia, se rinden ante la existencia o ante la comprobación de la existencia de una inteligencia superior, de un poder creador superior. Detrás de la contemplación de todo eso, además de haber matemáticas y lenguajes y constantes, también hay micropartículas y también hay potencialidad, posibilidades. Todo eso en algún episodio lo vamos a desarrollar, desde el física cuántica, por ejemplo, que bueno, es algo que cuando lo empezamos a aplicar y a comprender, se vuelve extraordinario, pero también tenés la posibilidad de descubrir cómo ya lo has aplicado sin saber. Y otra de las tantas cosas que a mí me maravillan
que todo al final tiene que ver con lo mismo, que aunque nosotros no comprendamos lo que estamos haciendo y simplemente operemos en la vida algunas veces de forma automática, otras veces no tanto, las leyes del universo se cumplen de igual manera. Y ahora sí que llegamos al final de este episodio, te comparto la pregunta que había dejado ahí pendiente y me encantaría que me cuentes aquí en comentarios, es si has tenido esos momentos, así como te contaba de estos científicos, si has tenido alguna experiencia, alguna situación, algún momento de rendición, en el que, cuando digo rendición me refiero a esto de, has tenido esos momentos en los que has dicho, definitivamente, esto es una evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Si has tenido experiencias así, me encantaría que me compartas. Espero que algo de lo que he ido compartiendo hoy te ayude a observar la vida desde una nueva perspectiva o nuevas perspectivas. Y también a observarte a vos misma, a vos mismo, desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva que te potencie mucho más. Porque a veces creer en Dios también nos lleva, y sabiamente, a sentirnos pequeños frente a todo este universo. Y también esa misma mirada puede llevarnos a sentir justamente que ese Dios, si existe ese Dios, no estás acá por casualidad, sino que ese Dios te creó, ese Dios te eligió, tenés esa importancia. Cualquier creencia que elijas, punto uno, la elegís vos. Punto dos, la podés sazonar de la manera que vos quieras para abrirte nuevas posibilidades, para cerrar, dejar atrás, limpiar, liberarte de todas esas limitaciones, de todas esas, no sé, culpas que a veces hay detrás de la existencia de un Dios transmitida de ciertas religiones, todo lo que nos limite, todo lo que nos condicione, todo lo que nos restrinja en nuestro poder creador también, en nuestro poder, nuestra existencia, en nuestro estado del ser, ojalá podemos ir limpiándolo e ir dejándolo atrás. Y ojalá puedas, más allá de lo conversado en este episodio, en cualquier situación, momento, temática de tu vida, elegir aquellas creencias que te llevan a expandirte, a ese estado del ser de la abundancia del que hablamos en otros episodios, porque todo está disponible ahí para nosotros. Tenemos ese inmenso potencial para llegar a eso, para descubrir eso, para vincularnos y conectarnos con eso, para crear o idear o alcanzar todo eso que queremos alcanzar, porque nacimos para ser ilimitados.